Ok, gente, bueno, ahora, siguiendo más o menos el orden de los temas, seguimos con el alternador. El alternador, como bueno, más o menos ya les dije anteriormente, el otro video introductorio pasado, es una máquina que me va a generar ahora una corriente alterna. Ya no va a ser corriente directa como hacía el dínamo. Y bueno, eso va a cambiar muchas cosas. El alternador en sí es una máquina tal vez un poco más sencilla. Bueno, sencilla pues no tanto, pero digamos, el hecho es que, bueno, como vimos anteriormente, el dínamo o el generador de corriente directa utilizaba un colector. Uno de los problemas que tiene este colector es que me genera mucho desgaste de las escobillas, porque vean que sea como sea, ellos tienen como esta franja entre delga y delga, que a la hora de que la escobilla roza, pues se va a desgastar, sea como sea, la va a desgastar más. El alternador, por lo contrario, en vez de delgas, vamos a ver que él lleva unos anillos rozantes. Ven, el anillo es completamente, bueno, es un anillo, o sea, no trae como estos trespaseados, por lo que pues al final me va a producir menos desgaste de las escobillas, lo que significa un menos mantenimiento y pues bueno, no voy a tener que estar tan atento como quien dice al mantenimiento del alternador. Igual tengo que darle mantenimiento porque sea como sea, las escobillas se desgastan en algún momento, pero digamos que por ese lado me va a dar menos, como quien dice, problemas. Vean que bueno, por lo menos este alternador es como de dos fases, pero bueno, normalmente el alternador que se usa es trifásico, o sea, va a llevar 3 anillos. De cada anillo de estos vamos a ver que se va a extraer una fase de corriente en forma de corriente alterna. Entonces, bueno, recuerden que una de las funciones del colector era precisamente rectificarme la corriente que yo voy a obtener de esta máquina. Pero vean que esta ya no lo va a tener, esto ya no es un colector y se va a comportar muy diferente. Por eso es que en vez de producirme corriente directa, ahora me va a producir corriente alterna. Constructivamente, o sea, es lo mismo, nada más que vamos a ver que ahora, en vez de extraer la corriente de las escobillas, nosotros vamos a extraer la corriente, digamos, bueno, aquí yo tengo este estator, la vamos a extraer del estator. Bueno, esto no es un estator de alternador, pero bueno, se parece mucho. Obviamente un estator no va a tener esto es un condensador. Este es un estator de un motor de inducción de corriente monofásico, o sea, ni siquiera es trifásico, pero la construcción es muy parecida al del alternador, o sea, el estator va a ser así. Y bueno, como vamos a ver más adelante, los arrollamientos van a estar dispuestos como en tripletas. ¿Por qué tripletas? O sea, si yo pongo uno aquí, tengo que poner otro aquí, otro tengo que poner otro aquí. Si yo pongo uno aquí, tengo que poner uno aquí y otro aquí, porque él es trifásico. Entonces cada arrollamiento va a obedecer a una fase de las que él va a generarme. Nada más que, como les digo, ahora en vez de yo obtener el voltaje, como quien dice, de estas escobillas, ahora lo voy a extraer de aquí, de los cables de conexión del estator. Entonces, bueno, como vemos, este es el rotor de este motor. Si ustedes notan, vean que ya esto no tiene bobinas. Esto lo vamos a ver después. Esto es un motor monofásico de inducción. En cambio, esto sí. Entonces, si ustedes se fijan, el alternador sí va a tener bobinas en el rotor. Ven, aquí las podemos ver de la mejor manera. Aquí están los anillos por donde yo bueno, voy a manejar una corriente interna que me va a producir la corriente alterna. Y vean que el rotor sí va a tener arrollamientos como este de aquí, como el que estábamos viendo del dínamo. Pues ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo? O sea, no entiendo. Yo estoy extrayendo corriente de aquí y también estoy extrayendo corriente de aquí. Pues no, o sea, ustedes un alternador pueden configurarlo de las dos maneras. O
sea, él puede estar construido para extraer tanto la corriente del rotor como extraer la corriente tanto del estator. Solo que los más comunes son estos, los que ustedes extraen la corriente desde el estator. Pero igual, él va a tener su rotor bobinado. O sea, el rotor que ellos llevan aquí adentro, obviamente va a ser un rotor más grande, ¿verdad? Más o menos con las dimensiones que tiene aquel. El rotor que va a llevar aquí adentro, sí va a ser bobinado como este de aquí, que tiene sus bobinas. Entonces, bueno, eso todo se explica dentro de la siguiente guía con videitos en 3D animado para que entiendan absolutamente todo de cómo se genera la corriente en un generador de corriente alterna o alternador y todos esos detallitos. Yo lo único que quería que vieran era, como quien dice, la relación que existe entre un generador de corriente directa o dinamo y un alternador, porque como vimos, del dinamo no, yo solo y únicamente puedo extraer la corriente de las escobillas. En cambio ya vemos que en este no, puedo extraer mi corriente tanto de las escobillas. De hecho por aquí se ve, vamos a ver, ven, ya trae las escobillas montadas y pueden extraer la corriente de aquí, de estas escobillas, o como les dije, pueden extraer la corriente de aquí, depende de la configuración y la construcción que tenga ese alternador. Como les dije anteriormente, algunos alternadores pueden tener dos fases. Vean que este tiene dos, este ya tiene las tres. De hecho, bueno, en este se ve mejor, en esta imagen. Y bueno, los diferentes tipos de anillos rozantes. A estos se les llama anillos rozantes. ¿Por qué? Porque tienen forma de anillo. ¿Y por qué rozantes? Porque la escobilla va a estar rozándola todo el tiempo para ya sea extraer la corriente, dependiendo del tipo de alternador que tengamos. Ahí investigando un poco, me puse a buscar obviamente cuáles de las dos máquinas si meto primero, si el dinamo o el generador de corriente directa o el alternador o generador de corriente alterna. Entonces, bueno, encontré que la dinamo fue creada en 1932 por el francés, vimos que Hipólito Pixii, basado en los estudios y aplicaciones del físico matemático Michael Faraday. Como vimos, Faraday había creado una máquina, un generador que se llamaba disco de Faraday, para que lo vean mejor, y disco de Faraday, que era como una primera versión del dínamo. Ya luego llegó este señor Hipólito Pixii, sacó una versión como mejorada, que es básicamente la que todos conocemos, y ya nació, como quien dice, el dínamo en sí. Eso fue en 1832. Luego, vamos a ver dónde tenía eso. Denme un chance. Ok, entonces bueno, a partir de 1832 vemos que el dínamo se siguió mejorando y mejorando y mejorando. O sea, se siguieron sacando por otros inventores como Antonio Pasinotti, es que tienen nombres raros, y este señor Grame. Fueron creando versiones más eficientes. De hecho, vamos a ver, este señor Grame, apellido Grame, inventó en 1860 una versión, bueno, diferentes versiones de dínamos. Ahí se fueron creando y creando y creando hasta que, bueno, se logró crear, como quien dice, la más eficiente de todas. Y bueno, la cosa es que después del dinamo se creó el alternador. Se dice que en 1878, vean que el dínamo, una de las primeras dinamos se creó en 1832, y ya para 1878 se creó los primeros alternadores por este señor Grame igual y Fortune, que era una primera versión. O sea, no encontré qué diferencias tiene con respecto a la actual, pero entiendo que el alternador actual, el que le dio el diseño al alternador actual, fue Nikola Tesla. De hecho, creo que por aquí lo dice. Vamos a ver. Como hemos mencionado, Tesla inventó el alternador. El alternador como lo conocemos actualmente, pero bueno, vemos que los primeros creadores fueron más bien estos dos señores que están aquí, Grame y Fortune. Y nada más que Tesla,
fue el que le dio la forma que tiene actualmente, y él de la idea de que el transporte de la electricidad se hiciera en corriente alterna, por lo que bueno, fue Nikola Tesla el que se puede decir que creó el alternador trifásico, que es el alternador como por excelencia y el más eficiente de todos, y con el que se logra hacer el transporte de la energía hasta la actualidad a muy largas distancias. Eso lo vamos a ver luego más detalle cuando veamos el transformador, porque el transformador está muy relacionado con lo que es el transporte de electricidad. Que de hecho, bueno, vamos a ver que hubo como una guerra de corrientes, porque bueno, estaba obviamente primero inventaron la corriente directa, porque primero se inventó el dínamo, y luego llegó la corriente alterna, que para algunas ciertas aplicaciones era mejor, y obviamente pues costó mucho, como quien dice, derrocar la corriente directa, porque era lo que más se utilizaba y todo el mundo estaba acostumbrado, y además habían intereses de por medio, plata como siempre. Pero bueno, al final ganó la corriente alterna de Nikola Tesla. Por eso es que Tesla, bueno, es considerado uno de los mayores genios en la actualidad, y que inventó un montón de cosas y todo. Pero sí, vean que él prácticamente le dio la aplicación del alternador, pero para el transporte de electricidad, y generó, dice que 2 o más corrientes alternas desfasadas. O sea, básicamente fue el que generó creó el alternador trifásico. De hecho, bueno, esto que tengo aquí es un transformador. Esto lo vamos a ver después. Vamos a ver que ellos están muy relacionados con lo que es el transporte de energía. De hecho, estos no, sino los que están ahí en las postes de luz al frente de sus casas, que son unos tarros como blancos y que todo el mundo dice que explotan. Y bueno, básicamente yo creo que eso sería lo que quería decirles a manera de introducción, para ver lo que es el tema de el alternador y la relación más o menos que existe con el generador de corriente directa o el dínamo. Y ya todos los detalles los vamos a ver a continuación.